Hace unos días apenas, en los días previos a la elección que tuvimos en Israel el 1 de noviembre, unas personas se acercaron aquí a una carretera, aquí a los puentes encima de las carreteras, y dijeron, vamos a hacer un ejercicio. Mandaron a hacer dos mantas grandes. En una manta decía, si apoyas a Yair Lapid, toque el claxon. Sacaron la manta en el puente y la dejaron durante un ratito a ver si la gente tocaba el claxon. Hicieron su ejercicio, quitaron la manta y luego sacaron la manta y decía, si apoyas a Bibi Netanyahu, toca el claxon. Yo no sé si esta gente era pro Netanyahu o pro Lapid en ese momento, pero la realidad es que cuando ellos subieron su video a Twitter, se veía que más gente tocaba el claxon por Netanyahu. eh, Uno de los ejercicios interesantes y pues más o menos nos inspiró eso a platicar con ustedes desde este punto sobre lo que está pasando con las elecciones, porque no puede ser que el 1 de noviembre, después de 5 rondas de elecciones en Israel, Netanyahu logró lo inimaginable. Logró tener hoy en día 64 diputados de la Knesset que le pueden dar su voto para convertirse él en primer ministro. 64 quiere decir que si uno, dos o tres de los diputados se le ponen pesados, él tiene todo el poder, porque no lo afectan tanto. Si tuviera solo 61, a cada uno lo tiene que tratar muy bien. 64 es algo increíble. Nadie se imaginó que Netanyahu iba a tener ese resultado. Pasan los días, gana 64, entre solo 4 partidos logra esos 64. Y todo el mundo asumía que el gobierno, él mismo dijo, que la formación de gobierno iba a tomar una semana. Más o menos las elecciones fueron un martes, los resultados oficiales fueron un jueves, más o menos. El domingo, el presidente de Israel se reúne con todos los partidos de manera individual, cada uno para ver a quién le da posibilidad el mandato de formar gobierno. Y todo el mundo asumía que Netanyahu iba a recibir el mandato domingo y que el miércoles se podía formar gobierno. ¿Por qué miércoles? Porque resulta que esta semana que está terminando, los diputados de la Knesset juran ya, se vuelven diputados de la Knesset. La Knesset cambia, son los 120 que la gente votó por ellos, los nuevos. Entonces, de repente en las noticias se decía, Netanyahu ya va a ser primer ministro, ya va a ser primer ministro, se reúnen todos los diputados de la Knesset, le hacen su tour de reconocimiento a aquellos nuevos, se forma la Knesset y no hay gobierno. Entonces la gente ya no entiende cómo. Hay Knesset y no hay gobierno. Pues más o menos así funcionan las cosas. Y es que los 120 lo que forman es la Knesset, el Parlamento israelí. Y uno de los primeros trabajos que necesitan hacer esos 120 es escoger un gobierno encabezado por el primer ministro. Si esos 120 no escogen un gobierno, pues lo único que tenemos son 120 diputados y sigue existiendo el gobierno anterior. Entonces, hoy en día tenemos un parlamento nuevo en Israel, el número 25 en su historia, se llama la Knesset 25, pero tenemos hoy todavía el gobierno anterior. El primer ministro de Israel hoy en día se llama Yair Lapid. Los cargos de los diferentes ministerios son como estaban en su momento, como hasta ahorita han seguido desde el gobierno de Yair Lapid y Bennett. Y hasta que no haya votación en la Knesset por el nuevo gobierno, pues se va a mantener esta situación interesante en la que tenemos la Knesset número 25, nuevos diputados en la Knesset, pero el gobierno anterior. Ahora, ¿por qué Netanyahu no lo ha logrado? Todo el mundo decía que lo iba a lograr en una semana. Él mismo lo dijo. Te tienes que pelear solo con 4 partidos, uno de los cuales es tu partido, eres el partido mayor, y automáticamente puedes formar gobierno. Y resulta que aquí hay que repartir los diferentes ministerios. Empezamos con la complicación y es que rápidamente les platico cuáles son los 4 partidos que están dentro de este rompecabezas que se tiene que armar. El primero es el Likud, es el partido de Bibi Netanyahu. El segundo es Shas. Shas es
un partido religioso ortodoxo de judíos de origen sefaradí. El tercero es Yahadut Torah, es un partido de ortodoxos religiosos de origen ashkenazí. Y el tercer partido es un partido que se llama Tzionut Datit, que es un partido de judíos religiosos nacionales. Se identifican en Israel un poco de manera distinta, por así decirlo. El partido de Likud son, en su gran mayoría, gente de derecha israelí, no religiosa o liberal, por así decirlo. Los otros son judíos ortodoxos y los otros son judíos religiosos que no necesariamente visten de manera ortodoxa. Físicamente los podemos identificar así y algunos son más de derecha que otros en estos cuatro partidos en cuanto a su ideología era para formar gobierno. Por ponerles un ejemplo, el partido de sionismo religioso, que es el cuarto que mencioné, ojo, no los mencioné de acuerdo a su tamaño de diputados, este cuarto partido tiene gran cantidad de promesas de derecha a su público. Una de ellas, por ejemplo, es legalizar muchos de los asentamientos judíos en la margen occidental que aún no están legalizados. Otra cosa que les gustaría es cambiar el sistema de justicia en Israel para que hoy en día la Suprema Corte de Justicia en Israel puede anular leyes que fueron aprobadas en la Knesset. Quieren evitar eso como existe en algunas otras partes del mundo y hay algunos cambios que ellos quieren lograr. Generalmente y quieren darle un carácter más judío al Estado. Eso tiene que ver mucho con ministerios importantes, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Seguridad Interior y el Ministerio de Justicia. Estos son ministerios que este partido quiere tomar para sí, lo que provoca es que empiece a haber incomodidad dentro del mismo partido de Bibi Netanyahu de Likud que dice, oye, nosotros somos más, ¿por qué se van a quedar ellos con estos ministerios? Dos, el mundo, en específico Estados Unidos, empieza a lanzar alertas y dice, no nos gusta que ministerios tan importantes como por ejemplo el Ministerio de Seguridad esté a cargo de gente con una ideología mucho más de derecha que Netanyahu. Y eso empieza a generar dificultades en las que Netanyahu empieza a negociar la posibilidad de cambiar los ministerios. Esto ya lleva varios días. Y llega la gente del sionismo religioso, Smotrich en específico, y dice, o yo recibo todo o no le entro. Y los titulares son hoy en día, todos los días en el periódico, con palabras distintas, el distanciamiento y el pleito que hay entre Netanyahu y Smotrich. Ahora todo el mundo dirá, ¿por qué se pone tan terco Netanyahu? ¿O por qué se pone tan terco Smotrich? Y la realidad es que yo creo que aquí hay un tema ideológico. Hay que tomar en cuenta que Smotrich viene de un partido en el que muchos de sus votantes, hasta las últimas elecciones, habían estado con Naftali Bennett. Naftali Bennett venía de ese sector. Y toda esta gente, mucha de esta gente se siente 100% defraudada por lo que pasó con Naftali Bennett. Y hoy en día ellos ven la posibilidad de llevar a cabo que su ideología realmente sea parte del gobierno en funciones del Estado de Israel y no nada más lograr ocupar parte de la coalición gobernante. Es por eso que Smotrich, hoy en día incluso, previo a la negativa que constantemente le dice a Netanyahu, de que si no acepta Netanyahu 100% sus demandas no le entran, primero lo platicó con los rabinos del sector, lo que antes no hubiera hecho. Smotrich cada vez se vuelve un político más entrenado, más astuto, más inteligente. Y es que hoy en día todo lo que dice de no estoy de acuerdo o pone un alto a Netanyahu, ya lo tiene previamente trabajado con los mismos rabinos de su sector. Y eso provoca hoy en día que estemos en una, yo creo, es más que nada una lucha ideológica que se está llevando en la derecha, más que una lucha sobre si yo me voy a volver ministro de seguridad o no. Smotrich dice, lo importante es que, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tome decisiones de acuerdo a la ideología de ellos. Si hay otro que tome ese ministerio, pues adelante, pero tiene que asegurarse que lo logre. Hoy en día no hay otro.
en la visión de él. Por eso es importante para él que esté alguien de su partido en ese ministerio y eso genera, claro que problemas importantes con las relaciones internacionales de Israel y con gente interna, por ejemplo, del Likud. Entonces estamos aquí en la definición fuerte de una ideología que en Israel es una ideología más a la derecha de Netanyahu y vamos a ver cómo se logra resolver este tema. Lo que es increíble es que cada que hay elecciones en Israel se entra en este juego y al final es un juego de estira y afloja y en mi opinión lo más probable es que estamos muy cerca de que se forme gobierno. Resolviendo a la primera pregunta, la pregunta esencial es, hoy el primer ministro es Yair Lapid, los 120 diputados de la Knesset son otros, no los del gobierno de Yair Lapid, y ellos no son gobierno, ellos son parlamento. La función de ellos va a ser escoger un gobierno. ¿Quién tiene que formar el gobierno hoy en día? ¿Quién tiene chance de formar gobierno por un mandato que le dio el presidente? Benjamin Netanyahu. Pero hoy el primer ministro en funciones de Israel se llama Yair Lapid y así se va a mantener hasta que se forme gobierno. Por ley, Netanyahu tiene 28 días para formar gobierno. Puede pedir una extensión de 14 días. Si no lo logra, otra persona puede intentar lo mismo o bien nos vamos a otras elecciones. Eso es lo que marca la ley. Un escenario que parece casi imposible en este momento. Entender el juego político en Israel no es algo sencillo. Sin embargo, los invitamos a formar parte de este canal y que juntos logremos descubrir un poco más de lo que hace y muy interesante a este país.